Esta sesión pensaba no darla porque tenemos prácticamente a la mitad del grupo. Muchos se fueron de puente, qué bueno, que puedan aprovechar para descansar. Pero no quise dejar de darla porque, pues para no perder el ritmo y también por otro lado porque el miércoles podemos extendernos profundamente sobre los dos temas que vamos a ver hoy. Y queda emplazado el grupo a que sepa que este tema que hoy vamos a exponer brevemente y que no habrá tiempo para preguntas y respuestas, para que nadie se pierda del debate sobre estos dos puntos tan importantes que hoy tocaremos. El primer tema, y además se reúne también una situación muy especial de mi parte, y es el hecho de que tengo ya 3 noches prácticamente sin dormir. Entonces, mi rendimiento físico y mental está, lo siento, sumamente afectado. Me siento sumamente cansado por la serie de circunstancias de diferentes tipos que tuve que enfrentar que me impidieron dormir bien de viernes a sábado, de sábado a domingo, de domingo a lunes. Así que haré el esfuerzo de estar un ratillo con ustedes y continuar con la profundidad que requiere el análisis de este par de temas el próximo miércoles. Bienvenidos por estar con nosotros a pesar de que es un día de asueto oficial, que es lo único bueno que nos deja la fiesta de ese santón de la malignidad, de la perversidad en todos los órdenes, que es el sujeto de execrable memoria Benito Juárez, sobre el cual también el miércoles tomaremos para profundizar. Como siempre, resumiendo las principales ideas de la sesión anterior, quiero recordar algo que es sumamente interesante y sobre lo que puse poco énfasis. Esto que en lo que puse poco énfasis es en qué manera o de qué dos maneras nos tienta el mundo. El mundo nos tienta de dos formas. Uno, introduciendo en nosotros el ansia o afán desmesurado, desmedido, excesivo de adquisición de bienes temporales. Puede ser que una persona rica, solvente económicamente, no tenga ese afán desmesurado y excesivo de poseer bienes materiales. Y también puede ser lo contrario, que una persona particularmente pobre y carente de recursos incurra en el pecado de un afán desmesurado y excesivo de adquirir los bienes temporales. Entonces, no es la posesión de los bienes la que nos hace caer en pecado, tentados por el mundo, sino el grado de adhesión ideo-afectiva a tales bienes. Esa es una de las formas mediante las cuales nos sienta el mundo. Y la otra, infundiéndonos el terror por medio de los perseguidores y de los tiranos, que como en mi caso y probablemente en el de alguien más del grupo, se ve difamado, perseguido, obstaculizado, agredido, calumniado por la gente que se mueve alrededor del narcosistema. Yo por mi parte ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero por fortuna, tanto por gracia de Dios como por educación familiar, nunca conocimos en la familia lo que es el miedo, y muchísimo menos el miedo que paraliza. Así que a pesar de las persecuciones de las que constantemente los hermanos somos blanco, objeto del narcosistema, pues permanecemos en nuestra trinchera denunciando, atacando
echando de cabeza, denunciando el mal, precisamente para evitar que no suceda lo que es la última frase, el último enunciado del Padre Nuestro. Antes de decirlo, la oración dominical, el Padre Nuestro, nos enseña a pedir que no caigamos en la tentación por el consentimiento. ¿Por qué? Porque ser tentados es condición humana, pero caer en la tentación es diabólico. Repito, la oración dominical nos enseña a pedir, no nos dejes caer en la tentación. Y Santo Tomás añade la palabra por el consentimiento. Y nos explica que ser tentados es parte de nuestra humanidad, es inherente, es intrínseco a nuestra humanidad el hecho de ser tentados, pero que es diabólico aceptar caer en la tentación. Yo no sé a ustedes, pero yo ya he llegado a una etapa de mi vida en la que cuando viene la tentación, la identifico prácticamente al instante. Siempre se reviste de algo muy atractivo, de algo muy deseable, de algo, pues, ¿qué tanto es tantito? De algo aparentemente inocuo. Y eso es justamente lo que la hace tan peligrosa a la tentación. Y para eso, el Padre Nuestro, el texto evangélico dice, no, la traducción literal, fíjense, es muy chistosa. La traducción literal, ne nos inducas in tentatione, se traduce como no nos metas en la tentación. O sea, no nos dejes caer en ella. Es que Dios, pregunta Santo Tomás, ¿Dios puede meternos en la tentación? En realidad, responde él, se dice que Dios nos mete en la tentación en cuanto que la permite. Dios permite que seamos tentados. Es decir, en cuanto que por los muchos pecados de una persona le retira su gracia y sin ella caemos en pecado. En cambio, cuando oramos de corazón, con corazón ferviente, pidiendo la ayuda para evitar caer en la tentación, es por medio de la caridad, por medio del amor a Dios. Y dice Santo Tomás algo verdaderamente apasionante que incluso yo no conocía. Dice Santo Tomás literalmente lo siguiente, abro comillas, pues la caridad, por pequeña que sea en una persona, le hace resistir a cualquier pecado, pues como dice el Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no podrán apagar el fuego del amor. Maravilloso. Por pequeña que sea nuestra caridad, si es verdadera caridad, por pequeña que sea en nosotros, nos hará resistir cualquier pecado, pues como dice el Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no podrán apagar el fuego del amor. Así que Dios nos mantiene también firmes ante la tentación por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Dios no nada más fortalece la voluntad, Dios nos ilumina el entendimiento, nos hace ver con claridad. Esto es una tentación. Huye de ella. Pídeme que no te deje caer en ella. Y por eso decimos, no nos induzcas, no nos metas, no nos dejes caer en tentación. Y con esto, con esta petición, se relaciona pues con el don del entendimiento y con la bienaventuranza que proclama dichosos a los limpios de corazón, porque cuando no consentimos la tentación, conservamos limpio el corazón y no perdemos la gracia, la conservamos. Y ahora sí entramos a la parte final del Padre Nuestro,
que no había yo tocado en sesiones anteriores y se refiere a una, dos, tres, cuatro palabras. Mas líbranos del mal, rubricada con el amén. Mas líbranos del mal, amén. Veamos qué nos dice Santo Tomás y qué puedo comentar yo para movernos a todos a permanecer libres de todo mal. Esta petición, líbranos de todo mal, se refiere a todos los males, sin excepción, tanto al pecado como a la enfermedad, a la aflicción o a cualquier contrariedad. Por cierto, cuando debatía yo en mi cabeza, daré o no la sesión de hoy lunes a un quórum limitado, porque muchos van a andar de puente, la daré o no porque me siento cargando 3 noches de desvelada. Entonces elevé mi oración. Señor, no me permitas caer en la tentación de la debilidad. No me permitas caer en la tentación de la contrariedad, de no haber dormido casi nada en las últimas 3 noches. No permitas que mi corazón y mi organismo, mi cerebro, mi sistema nervioso se aflijan o que pueda yo caer en la enfermedad. Y lo estuve haciendo prácticamente toda la tarde, desde las 4 de la tarde hasta ahorita. Y bueno, puedo decir que con la ayuda de Dios pude finalmente estar con ustedes, aunque sea un pequeño rato. Gloria a Dios. No es que uno actúe. Como decía San Pablo, es Cristo quien actúa en nosotros. Cristo quien actúa en mí. Porque sin Él, nada bueno podremos hacer. Dios puede librarnos de la aflicción, impidiendo que sobrevenga. ¿Sí? Este modo de proceder ocurre pocas veces, pues con frecuencia, aclara Santo Tomás, los santos son afligidos en este mundo. ¿Sí? El mismo Cristo nos enseñó que el discípulo no es más que su maestro y que si él fue perseguido, que si él fue tentado, por la misma razón lo seremos también sus seguidores, sus discípulos. De ahí que esa petición se relaciona con la bienaventuranza que proclama dichosos a los perseguidos por causa de la justicia. Sin embargo, a veces Dios concede a algunas personas librarse del dolor porque sabe que somos débiles o porque Él sabe en su infinita sabiduría y misericordia que somos incapaces de soportarlo. Pero los invito a hacer la prueba porque estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones podremos comprobar en nosotros la extraordinaria fuerza de la gracia de Dios. También Dios, dice Santo Tomás, también nos libra de nuestras aflicciones, consolándonos. Pues si Él mismo no nos consolara, no resistiríamos. Nos libra a sí mismo concediéndonos tantos bienes que nos hagan olvidar los males y además convirtiendo las pruebas y tribulaciones en cosas buenas. Recordando aquella famosísima novela de Los renglones torcidos de Dios, si mal no recuerdo, de Torcuato Luca de Tena. Maravilloso, se las recomiendo, la pueden conseguir en la red. Santo Tomás relaciona esta petición con la petición de la virtud de la paciencia y el don de la sabiduría, así como con la bienaventuranza que proclama dichosos a aquellos que trabajamos por la paz en el mundo, a aquellos que trabajamos por la paz en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestra nación incluso. Porque por medio de la paciencia
alcanzamos la paz, tanto en la prosperidad material como en la salud física y frente a las adversidades. Maravillosa afirmación, maravillosa explicación de Santo Tomás, que concluye diciéndonos que el amén, que se dice al final, mas líbranos de todo mal, amén, es la confirmación general de todas las peticiones que hemos hecho al rezar con singular fervor, con singular devoción, la oración que Cristo mismo nos enseñó. Santo Tomás no despide su escrito sin hacernos un comentario fantástico, extraordinario, eh, sobre la síntesis que engloba ya todo el Padre Nuestro. ¿Qué nos dice él como síntesis, como corolario a todo lo que tenemos ya algunas sesiones explicando? Nos explica, nos platica que lo primero que hay que desear es a Dios mismo. Nos conviene desear a Dios como el máximo bien posible. Por eso comenzamos pidiendo su gloria. Santificado sea tu nombre. Luego pedimos tres cosas que nos afectan a nosotros directamente. En primer lugar, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que se nos conceda alcanzar la vida eterna. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, Santo Tomás nos lo aclara, lo que estamos pidiendo es que se nos conceda alcanzar la vida eterna. Yo tampoco sabía esto. Para mí fue toda una sorpresa ver cómo lo interpreta Santo Tomás. En segundo lugar, también al decir, hágase tu voluntad, deseamos cumplir la voluntad de Dios y practicar su justicia. Y en tercer lugar, al pedir el pan nuestro de cada día, estamos pidiendo lo necesario para mantenernos saludables y vivos. A consecuencia, a la consecución, perdón, a la consecución de la vida eterna, se opone el pecado. Pues por eso suplicamos a Dios diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque a la justicia y a las buenas obras se oponen las tentaciones que intentan apartarnos de Dios. Para alejarnos de las tentaciones, rogamos pues diciendo, no nos dejes caer en la tentación. A las cosas necesarias para la vida se oponen las desgracias y las tribulaciones. Y para eso, para ahuyentarlas, clamamos con nuestros brazos elevados al cielo, mas líbranos del mal. Amén. Entendiendo por la palabra mal la privación del bien, por un lado, y la presencia de Lucifer, el gran tentador, en nuestra vida por el otro. Bien, ese fue nuestro primer tema del día de hoy y no quiero despedir al grupo sin hacer un comentario un tanto, diría yo, cáustico, probablemente burlón, sobre el cual volveremos en la sesión del miércoles próximo con un grupo que espero sea más completo que el de hoy. Y me refiero a lo que está hoy en la prensa a diestra y siniestra. Hay un cambio total de tema. Y con mucha sorna de mi parte, sin poder reprimir una sonrisa que probablemente tenga mucho de burla o de conmiseración de la pobre gente que cae en este brutal error, que están yendo muchísimas personas a las pirámides de Teotihuacán, de Uxmal, de Labná, de Capná, de Tulum, y cuanta elevación prehispánica se eleva a unos cuantos metros del cielo, del suelo, ¿a qué creen? A recargarse de energía. Bueno, curiosamente, fíjense, me sorprendió mucho y por eso quise platicarles este punto, porque por fortuna, parece mentira,
Pero justamente los astrónomos, ¿de dónde creen? De la Universidad Nacional Autónoma de México, recomiendan que lo único que puedes pescar es una insolación o un catarro por polvo. Los científicos, los directores de la Escuela de Astronomía, de la Escuela de Meteorología, del Centro de Observación Astronómica, nos dicen, no señores, olvídense, nadie va a pescar energía, van a pescar una insolación o un terrible catarro por el polvo que levanta tanta gente que está yendo a recargarse de energía, según ellos, en el equinoccio de primavera. ¿Cuál es el origen de esta absurda creencia? Ya sé que en la red me van a tundir, pero bien y bonito. Es más, probablemente me expongo al castigo de YouTube por andar propalando ideas contrarias al sentir popular o por difundir ideas falsas, porque así se las gasta YouTube. Bueno, dice, este es el origen de la creencia, explicado por los astrónomos de la UNAM. Ya viene el equinoccio de primavera, momento a partir del cual llegan los días con más luz solar. Miles de turistas se van a congregar en la zona arqueológica de Chichén Itzá para recibir el equinoccio de primavera en marzo del 2024. A partir de hoy, 18, 19, 20 y 21, culminando con el equinoccio que comienza exactamente el día 21 de marzo de este mes, ya a unas cuantas horas de distancia. Eh, Estos astrónomos critican con singular acritud y con un tono que no deja de ser burlón. Solo unos días del equinoccio de primavera, que generalmente tiene lugar entre el 19 y el 21 de marzo de cada año, las personas ignorantes y supersticiosas comienzan a buscar lugares para recibir la energía y el calor en las zonas arqueológicas. Este cambio de estación hacia la primavera sucede en este cambio de estación hacia la primavera, de invierno a primavera, sucede el equinoccio, que es un fenómeno astronómico que significa que empiezan los días más luminosos del año y que ocurrirá este miércoles próximo 20 de marzo a las 3:07 horas de la madrugada, cuando los hemisferios norte y sur de la Tierra se inclinan hacia el lado opuesto del Sol, de acuerdo con la información del Observatorio Astronómico Nacional, adscrito al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Resulta muy interesante ver qué nos dicen los astrónomos sobre este equinoccio. Es un momento en el que la eclíptica región por donde gira el Sol visto desde la Tierra cruza el ecuador celeste, una línea perpendicular al polo norte, explica el arqueoastrónomo de la UNAM, Jesús Galinco Trejo. En diferentes lugares del mundo, solsticios y equinoccios se asocian con una importancia religiosa o ritual, malamente. Y eso se expresa a través de la orientación de ciertas estructuras arquitectónicas, como las pirámides de Mesoamérica. Señala también el investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas del mismo nombre. Malamente, turistas extranjeros y nacionales reciben el equinoccio de primavera en la zona arqueológica más que en ninguna otra parte de Chichén Itzá o en la pirámide del Sol en Teotihuacán. En México, algunas de ellas, como el Templo de las Caritas en Veracruz, Teopanzolgo, Xochicalco en Morelos, Chichén Itzá en Yucatán, fueron alineadas por los constructores de acuerdo con el equinoccio,
pero no es una fecha relevante en el mundo mesoamericano, sino solamente en esas culturas, toltecas y mayas. También en parte, aunque en menor grado, de los olmecas hasta los mexicas, los mesoamericanos, o sea, los pobladores originales de ese continente, sobre todo donde está ahora México y Centroamérica, desarrollaron su propio sistema calendárico y varias de sus estructuras arquitectónicas corresponden a ciertos números, periodos de días y fechas que para nosotros no tienen ningún significado, ni religioso, ni astronómico en la actualidad, pero que tuvieron para ellos en su calendario ritual o religioso un gran significado. Para olmecas, toltecas, mayas, en menor grado para los aztecas o mexicas. Pero el hecho de que para ellos haya tenido algún sentido ritual o religioso no significa que ahora ocurra algún fenómeno astronómico o algún fenómeno físico mediante el cual las personas de la actualidad o de cualquier otra época de la historia universal, al colocarse en la cúspide de las pirámides con los brazos abiertos en cruz y vestidos de blanco, eso no significa que vayamos a recibir alguna descarga energética que nos procure un mayor equilibrio mental, una mayor salud corporal o algún otro significado místico religioso, cualquiera que éste sea el que le quiera dar el sujeto supersticioso que va a recargarse abriendo las alas, o sea, los brazos al sol. Es interesante la observación que hacen los astrónomos de la UNAM. Por ejemplo, en el santuario que se llama El Nido, eh, este astrónomo citado dice que desde hace más de 3000 años se hacía un culto al tiempo, como los griegos hacían el culto al dios Cronos. Los habitantes de Mesoamérica hacían el culto al equinoccio de primavera, pero ellos no creían que se recargaban de alguna manera energética, sino que ellos ponían sus pirámides construidas de tal manera que la alineación de los rayos del sol con la pirámide construida con determinada inclinación y con determinada orientación les marcaba con absoluta precisión, rectilínea, perfecta, milimétrica, matemática, el inicio de la primavera, lo mismo que los inicios de las otras estaciones. O sea que finalmente las pirámides de todo Mesoamérica fueron construidas para medir el tiempo, no para invocar a ningún dios, sino para medir el tiempo. Bueno, pues con esto como que nuestros ancestros indígenas demuestran bastante más inteligencia que la bola de supersticiosos que hoy van a las pirámides a recargarse de energía. ¿De dónde viene la idea, preguntan los astrónomos estos mencionados, de que podemos cargarnos de energía del sol en primavera? El arqueoastrónomo explicó que esta idea de que es posible recargar energía durante el equinoccio de primavera es actual, no viene de los mayas, ni de los toltecas, ni de los zapotecas, ni de los mixtecas, ni de ninguna etnia indígena. Es actual y no tiene relación ninguna, ojo, firma la UNAM, con el culto antiguo de las culturas originales que hacían estas pirámides sin más finalidad que la de medir el tiempo. Este es una ocurrencia de hace algunos años, 30 o 40 años. Antes se pensaba que los monumentos arquitectónicos estaban orientados por los solsticios y los equinoccios y por la fecha en la que el sol alcanza el cenit en un sitio geográfico determinado. Pero hoy se sabe
que respondieron esas construcciones a la lógica de su propio calendario, su forma de medir el tiempo. No deja de ser bastante ridículo que vacacionistas, incluso europeos y norteamericanos, visiten la pirámide de Teotihuacán para recibir la primavera. La idea de que en la primavera hay que cargarse de energía solar es una moda absurda del mundo actual, cuya influencia, atención aquí, proviene del New Age. Es decir, es una celebración pagana, es una celebración anticristiana, influencia macabra de la nueva era desde hace algunas décadas. Y entonces, con una gran ignorancia y con una gran torpeza, las personas se visten de blanco y suben a las pirámides como en Teotihuacán o Chichén Itzá, pero nada de eso tiene que ver con un culto antiguo de las culturas originarias, destaca el maestro Galindo Trejo. El New Age o Nueva Era hace referencia a una serie de creencias espirituales occidentales de los años 70, de la era de los hippies, cuyo sistema de creencias es una mezcla de prácticas relacionadas con la exploración espiritual, el misticismo y el esoterismo. Misticismo y esoterismo anticristianos. Y de este movimiento han emanado algunas prácticas de medicina, entre comillas, alternativa, tales como el Reiki, superstición, o la ley de la atracción, superstición, lo que se conoce con el nombre de manifestar. Los astrónomos de la UNAM recomiendan con singular energía, sobre todo en boca de la científica doctora Julieta Fierro, aconseja no acudir a las zonas arqueológicas en estas fechas de equinoccio. Lo recomienda, no vayan. ¿Por qué? Porque si bien son momentos significativos, subjetivamente vistos para algunas personas supersticiosas, ocurre, dice doña Julieta Fierro, doctora en astronomía, que no existe una energía especial, que no se manifiesta ninguna energía especial en esos lugares y que la afluencia excesiva de visitantes puede contribuir al nefasto deterioro de semejantes sitios históricos de gran valor. Así que la recomendación es no vayan porque destruyen, no vayan porque deterioran, no vayan porque solamente van a pescar una insolación o un catarro por la enorme cantidad de polvo que con mucha facilidad van a tener que respirar. Por otra parte, a partir de estas fechas, en el equinoccio de primavera, la duración de la noche también se empieza a disminuir gradualmente y tendremos días cada día más largos y más luminosos, hasta que viene el otoño, cuando las noches comienzan nuevamente a llegar más temprano y a ser más largas, sobre todo en invierno, hacia el solsticio del invierno, destacan los científicos de la UNAM. Bueno, pues con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy. Espero que les haya parecido particularmente atractivo el análisis que hacen nuestros astrónomos de la UNAM y cómo de una manera muy certera, muy científica y muy apropiada ponen en su lugar a tantísimas personas que desgraciadamente pues andan por ahí regando sus supersticiones, pescándose insolaciones y deteriorando nuestros sitios arqueológicos. Con eso termino la exposición. Con esto, debido a mi agotador cansancio que ya me está haciendo estragos, termino por hoy, por primera vez en mucho tiempo, termino mi exposición para retomar nuestra plática el miércoles próximo, donde espero estar perfectamente repuesto, dormido, habiendo recuperado mi energía, después de rezarle a nuestro Señor muchas veces, líbranos del mal. Amén, porque ya vieron que también se trata de librarnos de males físicos, no nada más de males espirituales
o morales o sociales o psicológicos, sino de todo tipo de males. Queridos amigos, nos vemos el miércoles puntualazos. Espero a que estén todos ustedes, más todos los que hoy no pudieron estar, y Dios mediante nos vemos el miércoles. Espero escuchar sus Gracias, doctor. despedidas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta el miércoles, 60. Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Dios nos bendiga. Buenas noches, sí, gracias.